Buenas a todos programadores y aspirantes a programadores, sean bienvenidos a una 45ª parte de este curso de programación en C y C++, en el que vamos a empezar a escribir dentro de nuestro archivo que ya sabemos cómo crearlo. Para escribir dentro de un archivo hay varias funciones diferentes que realizan diferentes cosas. Por ejemplo, una de ellas es como si fuera una pariente del printf, pero con una F delante de file, o sea, file printf. Dentro de acá vamos a poner estos datos. Primero vamos a tener que poner como dato nuestro archivo, o sea, el puntero a nuestro archivo. Después acá vamos a usar el printf, a partir de esta coma en adelante vamos a usar el printf como lo usamos siempre, es decir, poniendo nuestra cadena y luego separado por comas los argumentos. En nuestro caso solamente vamos a poner una cadena que sea hola mundo, por ejemplo. Acá nos dice que el archivo se creó o abrió correctamente y tuvo que realizar esto. Entonces vamos a ver en la carpeta. Abrimos el archivo y vemos que dice hola mundo. Ahora, de esta forma pudimos imprimirlo. Si nosotros queremos imprimir, por ejemplo, además una variable, por ejemplo, int var es igual a 5, esto funciona de la misma manera. Imaginemos que queremos imprimir la variable entre el hola y el mundo. Ponemos %d y con una coma, agregando una coma acá, vamos a poner var. De esta forma el archivo se creó o abrió correctamente. Y acá en el archivo vamos a tener un hola 5 mundo. Esta es una de las formas de escribir en un archivo que está más específicamente demostrada acá, en la página que les dije. fprintf, el puntero de tipo file y nuestra cadena y sus argumentos. Bueno, acá están todos los especificadores y un montón de cosas que pueden utilizar dentro de la función fprintf, que también se podían utilizar en la función printf. Ahora, hay otra forma de escribir nuestros archivos. Imaginemos que nosotros queremos escribir algo que el usuario ingrese. Entonces le decimos ingrese su nombre. Y obtenemos en un carácter, en una cadena de caracteres, el nombre de la persona. Si nosotros queremos escribir el nombre de la persona en el archivo, podemos realizar obviamente %s nombre, como hacíamos antes, pero también hay otra función para cadenas que es el fputString. Tal y como hacíamos el putString nosotros en pantalla, podemos realizar el fputString. Y acá ponemos la cadena que queremos que se imprima. Entonces vamos a intentarlo de nuevo. Nosotros ahora mismo en el archivo tenemos hola 5 mundo. Too few arguments. Bueno, y me faltó un argumento que obviamente, porque si no, no sabemos en qué archivo hay que guardarlo. Que nos falta coma y el archivo en el que tenemos que guardarlo. Entonces ahí lo ejecutamos perfectamente y vamos a poner nuestro nombre, por ejemplo Nicolás. El archivo se creó o abrió correctamente y acá me puso Nicolás
en el bloc de notas. Esta es la forma de escribirlo. Ahora si nosotros escribimos otro nombre, o sea, abrimos el programa de nuevo y escribimos otro nombre como Amalía, vamos a ver cómo en el archivo de texto se cambia el nombre. No permanece el nombre anterior. Entonces, ¿cómo hacemos para que permanezca? Bueno, una vez que querramos realizar que los nombres, o sea, que el archivo no se cree desde cero, sino que se agreguen nuevos nombres, en nuestro caso, estamos en presencia de nuestro modo de apertura añadir. Con el mismo programa y el modo añadir, vamos a hacer que si ponemos otro nombre, por ejemplo Matías, con doble M, en el archivo se imprima Matías. El problema es que nosotros tenemos que imprimir hasta el Enter en nuestros programas. Es decir, acá deberíamos poner un fprintf, por ejemplo. En archivo lo vamos a guardar, /n. Lo ejecutamos, le pongo Matías. Una vez que termina, no me lo imprimió, probable que sea por esto. Esperen que borro el Matías que me puso al lado y pongo Matías. A ver ahora. Y ahí se imprimió, no sé qué es esto. Veamos, el barra A por ahí no va. Barra R. Pero con el barra N tendría que estar. Nombre archivo. Ah, pero esto va arriba. Esto va arriba. Porque queremos agregar. Nosotros tenemos, por ejemplo, estos dos nombres y queremos agregar. Primero hacemos el Enter y después hacemos el ingreso. Al menos que el ingreso del primero lo hayamos hecho con un Enter ya desde el principio. Entonces, si nosotros hacemos con un write, por ejemplo, vamos a empezar de cero, hacemos con un write y ponemos Amalía. Entonces ahora en nuestro archivo vamos a tener solamente Amalía. Vamos a poner una A y vamos a empezar a añadir nombres. Por ejemplo, Matías. Y acá vamos a tener nuestro nuevo nombre, Matías. Y así sucesivamente podemos ir imprimiendo diferentes tipos de datos. Hay otra función en la escritura de archivos que es el fputc. Es decir, imprimime solamente un carácter. Por ejemplo, queremos imprimir el carácter A después de cada enter. Acá puede haber una variable, obviamente. Y vamos a poner A archivo. Y solamente te va a imprimir un A después de cada espacio nuevo que hagamos. Por ejemplo, Iván. Vamos a poner Iván. Y el archivo se creó Iván. Hizo un enter y escribió una A. Así podemos ir escribiendo carácter por carácter también. Estos son las principales funciones de escritura en archivos secuenciales. ¿Qué quiere decir que sean secuenciales? Que sean de este tipo, que no sean binarios como el que les mostré antes, sino que tengan datos que se puedan leer, o sea, que sean legibles, que no sean unos y ceros, y que para recorrerlos, después vamos a ver, vamos a tener que recorrerlos todos. Por ejemplo, para encontrar Iván, vamos a tener que empezar de acá y decir Amalía, Matías, Iván. No es que vamos a poder ir directamente a Iván. Tenemos que recorrerlo de principio a fin para encontrar un dato.